Hipopresivo más allá de un abdomen plano es el tema que les expondrá la licenciada Martinira Sleiman, fisioterapeuta egresada de la Escuela Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Además, terapeuta manual, monitora de actividades físicas y asesora nutricional deportiva. No te lo pierdas, va a estar sumamente interesante. Hola a todos, quiero darles la bienvenida al primer congreso online Salud en la Era Postdigital, en donde encontraremos temas interesantísimos de fisioterapia, deporte y tecnología. Todo esto ha sido posible gracias al gran equipo de Restart by AP. Yo estoy encantada de saludarles. Mi nombre es Martindira Sleiman, soy fisioterapeuta y terapeuta manual con 10 años de práctica en el área deportiva y de estética. Y en base a esto quiero contarles parte de mi experiencia. Y por eso hoy mi conferencia tratará de un tema que suele ser desconocido por muchos, pero que a su vez es interesantísimo por los aportes que nos ofrece a nosotros y a nuestros clientes. Se trata de hipopresivos más allá de un abdomen plano. Y es que a lo largo de estos años nuestra profesión nos ha permitido observar y ponernos en la piel de las personas que, después de muchas dudas, han decidido apostar por mejorar la salud a través del ejercicio físico. Nosotros, conocedores de esta área, sabemos la importancia de promover la actividad física como punto fundamental para lograr el estado de bienestar físico, mental y social de una persona por encima de la o las afecciones que pueda presentar. Si nosotros pudiéramos quedarnos desde afuera a observar cuando un cliente entra por primera vez a un centro deportivo o a un gimnasio, casi siempre su cara refleja cierta timidez y en muchas ocasiones pareciera que quisiera salir corriendo por donde ha entrado, si es que no lo hacen. Sobre todo si el cliente observa en su ambiente hombres y mujeres en muy buen estado físico. Si a pesar de esto el cliente se acerca a la recepción, la persona encargada mecánicamente lo primero que hace es preguntarle ¿en qué puedo ayudarle? Y es que la respuesta es fácil. Si esa persona ha llegado hasta ahí es porque por fin ha decidido cambiar sus hábitos de vida y eso lo ha llevado a hacer ejercicio. Lo primero que hacen es mostrarle un calendario de actividades con un montón de términos que ellos muchas veces no entienden. Los invitan a hacer clases de CrossFit o les preguntan qué clases quisieran hacer, como Zumba, clases de abdominales, pilates, yoga, etc. Y eso incrementa las dudas en el cliente. Si en ocasiones corre con suerte, hay personas que puedan preguntarle, encargados, ¿cuáles son los objetivos personales? ¿Cuál ha sido su estado físico, emocional? ¿Qué expectativas y necesidades tiene que lo han llevado a ir a ese lugar? A veces conviene evaluar y cuantificar el por qué, si esa persona quiere reducir sus medidas, disminuir peso, si quiere mejorar esa condición en el hombro que tiene ya meses, o la condromalacia patelar en sus rodillas, o simplemente mejorar la postura por las prolongadas horas en el trabajo. Es importante también mirar qué debilidades pueden ser acrecentadas y cuáles son las limitantes que pueden frenar nuestros objetivos. Y en base a esto, lo podremos ayudar a elegir la actividad que más le convenga. Si nosotros quisiéramos clasificar esos clientes, pudiéramos hacerlo en dos grandes grupos. El primero habla de aquellos que se nos acercan siempre y nos preguntan, ¿por qué si llevo una vida sana, como súper bien y hago muchísimo ejercicio, 1000 abdominales diarios, sigo teniendo esa barriga hacia afuera como si fuera un colgajo de piel que pareciera que mis abdominales están abultados? O te dicen que por qué si hacen los abdominales acrobáticos de aquel chico o chica que aparece en sus redes sociales, de igual modo no logran obtener esos abdominales. Tenemos también el segundo grupo de clientes, sobre todo mamás en etapas de posparto, que quieren tener el cuerpo de Pilar Rubio. ¿Y cómo es esto?
Resulta que la esposa del futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, revolucionó las redes sociales en verano del año pasado cuando se mostró en bañador. El mundo entero volteó la mirada hacia ese abdomen plano que ella tiene después de tener 3 hijos. 3 hijos, sí, y ya está embarazada por el cuarto. Le preguntaron cuál es su secreto y ella respondió, hipopresivos. Muchos quedaron perplejos de cómo un ejercicio de ese modo lograba tal figura, mientras otros no estaban al corriente de lo que se hablaba. Entonces, cuando un cliente solicita nuestro servicio o cuando nosotros mismos queremos ver un abdomen plano, nace la interrogante. ¿Cómo saber si estamos eligiendo el ejercicio correcto? Observemos un pequeño resumen de cómo ha sido la evolución de los abdominales en el tiempo y podremos sacar nuestras conclusiones. Los abdominales nacieron en los años 50 principalmente para mejorar la apariencia física. En su mayoría, quienes lo practicaban eran deportistas que necesitaban incrementar el rendimiento físico. Los abdominales que se hacían en ese momento era intentar alcanzar nuestros pies extendidos con ambas manos o fijar nuestro tronco y tratar de elevar las piernas hacia arriba y hacia atrás lo más que pudiéramos. De hecho, el abdominal estrella era tumbarnos boca arriba por completo y hacer una V con el cuerpo intentando alcanzar al mismo tiempo las manos con los pies. Ya para los años 60 se incrementó el interés por la actividad física y cuando las personas acudían a los profesionales para, obviamente, disminuir el perímetro de la cintura, ellos tenían poco conocimiento. Sin embargo, asociaron que como las personas querían trabajar la barriga, pues vamos a indicarle abdominales. En ese tiempo entonces empezaron a aparecer dolores a nivel de la zona lumbar. Se les respondía a esos clientes con el famoso no pain, no gain. Para ellos no se podían tener beneficios sin dolor. En los años 70, como se continuó con el dolor, había mucha pasión por el tema, pero poco conocimiento. Entonces, algunos profesionales decidieron, a raíz de las quejas, modificar los ejercicios. Permitieron que la planta de los pies se apoyara en el suelo o que se trabajara con las rodillas flexionadas a 45 grados. Técnicamente, al haber menos palanca, se reduciría el dolor. Ya para los años 80 y 90 se mantenían las quejas, había un poquito más de conocimiento, se sabía que al hacer ese tipo de abdominales estaban involucrados otros músculos que estaban conectados con la zona lumbar como el psoas ilíaco, por lo cual decidió aparecer el famoso crunch abdominal, en donde permanecías con los pies fijos en el suelo y solo te permitían subir la cabeza, el cuello y parte del omóplato. Cuando el dolor empezó a aparecer ahora en la zona cervical, los amantes del no pain, no gain decían que el dolor era parte del refuerzo de la zona cervical. Ahora, habían otros precavidos que permitían que te colocaras la mano en el cuello o apoyar la cabeza. En los años 2000 ya se había estudiado un poquito más, se empezaron a buscar otras alternativas y se permitieron realizar ejercicios sin movimiento, como lo son los ejercicios isométricos. Ahí le dan paso a las planchas abdominales, las cuales se indican como ejercicios de estabilización de columna. Lo cierto es que en la actualidad se ha demostrado que la práctica de la actividad física mejora la calidad de vida. Solo conviene estar claros en lo que se quiere lograr y saber escoger el tipo de ejercicio y la dosis apropiada para evitar errores como ocurría antes. Y como ha ocurrido con muchos otros ejercicios que en una época fueron recomendados y tras estudios comenzaron a erradicarse, como ha pasado con los ejercicios de estiramiento balístico. Ya para el año 2015, los hipopresivos comienzan a difundirse en Europa. Estos ejercicios eran muy conocidos entre fisioterapeutas y matronas del norte de España, puesto que los utilizaban como ejercicios de recuperación del suelo pélvico y faja abdominal posparto. Pero hoy en día la evidencia científica
ha permitido su difusión como método para la mejora de la salud, prevención, terapia y mejora del rendimiento deportivo. Hemos hablado tanto de los hipopresivos que es momento, o mejor dicho, hemos escuchado tanto de los hipopresivos que es momento de hablar de ellos para entenderlo y para entender su nombre. Conviene desglosar la palabra en dos. Hipo viene del griego y significa baja o poca. Y presiv viene del francés y significa presión. Al juntarlos podemos decir que los hipopresivos son un ejercicio que al realizarlo provoca una disminución de la presión en el interior de la cavidad abdominal, permitiendo que la faja abdominal actúe como un todo y no como algo selectivo como ocurre en los abdominales convencionales. ¿Cómo podemos entender esta cavidad? Vamos a echarle un vistazo general a la anatomía. Si nosotros queremos imaginarnos nuestra faja abdominal como una casa, el techo de la casa va a estar formado por el músculo diafragma. Es un músculo olvidado, es un músculo que tiene forma de cúpula o como un paracaídas. Está ubicado en el tórax, separando la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Es el músculo principal de la respiración y es un músculo muy emocional por los pilares que tiene para insertarse, tiene muchísimas conexiones. Actúa en la mecánica respiratoria de forma importante. Cuando tomamos aire, el diafragma se contrae y desciende, empujando todas las vísceras que hay en la cavidad abdominal y conforme con eso el suelo pélvico. Y cuando se relaja, en estado normal, él debe ascender hacia la parte alta del tórax. Si él actúa en sinergia con la musculatura que tiene alrededor, es un estabilizador del tronco importante. Como ya hablamos, influye en el aumento de la presión intraabdominal y tiene un rol determinante en las funciones vitales, además de la respiratoria y postural. Se interrelaciona con el sistema circulatorio digestivo, linfático, neurovegetativo, sanguíneo, muscular, por lo cual si queremos tener un diafragma funcional debemos cuidar su tonicidad y elasticidad como lo hacemos al practicar los hipopresivos. La puerta de nuestra casa o el frente de nuestra casa está formado por los músculos rectos del abdomen. Ellos tienen fibras que se ubican de forma vertical conectando la caja torácica con la pelvis. Y por esta dirección nos permite flexionar la columna vertebral de dos modos. A través de las costillas, cuando la pelvis se encuentra fija, o a través de la pelvis cuando el tórax se encuentra fijo. Aquí debemos destacar la línea alba, que es una línea de tejido conjuntivo que se forma en el punto de contacto de los dos rectos. Las paredes laterales de nuestra casa están formadas por un conjunto de músculos importantes, los oblicuos. Encontramos los oblicuos externos que tienen fibras cerradas que se dirigen hacia abajo y hacia adelante, y los músculos oblicuos internos que tienen unas fibras que se dirigen hacia adelante y hacia arriba, y las más frontales se dirigen de forma horizontal. Ambos flexionan la columna lateralmente, pero al momento de la rotación, el oblicuo interno rota la columna hacia el mismo lado de la contracción, mientras que el oblicuo externo rota la columna hacia el lado contrario de la contracción. Pero si ambos se contraen al mismo tiempo, se aumenta la presión intraabdominal y esto contribuye a la expulsión del contenido como ocurre en la defecación o en la micción. La estructura interna de la casa, de nuestra casa, las bases, están formadas por un músculo llamado transverso del abdomen, olvidado por muchos y desconocido por muchos. La verdad que las fibras de este músculo vienen desde la parte posterior, en nuestra espalda, y se dirigen hacia la cara anterior de nuestro abdomen. Es el músculo que nos envuelve como si fuera un corsé, como si fuera una faja real, por lo cual
es el que influye sobre la forma del cuerpo, es el que nos da la estética de la cintura pequeña. Por lo tanto, entre sus acciones tenemos la sujeción de las vísceras, contribuir a todos los actos de expulsión como la micción, defecación, vómitos, a la tos, ayuda en el trabajo de parto y en la expiración forzada. El tener un transverso distendido no nos ayuda a la estabilización de la columna y a la sujeción de las vísceras, por lo cual vamos a tener un abdomen abultado, como un colgajo. Por último, pero no menos importante, encontramos que para el suelo de nuestra casa está formado por una cúpula pequeña de un conjunto de músculos y tejidos conjuntivos que tapizan la parte inferior de la pelvis. El principal componente de esto es el músculo elevador del ano. Aquí es el muelle donde recaen todos los aumentos de presión intraabdominal provocados por el diafragma y las vísceras abdominales. Por lo tanto, la acción principal del suelo pélvico es sostener los órganos pélvicos como la vejiga, la uretra, el útero, la vagina, el recto, etc., en la posición adecuada. Y además de esto, la función de amortiguación es imprescindible para poder absorber y compensar el movimiento de las vísceras. ¿Y cuándo ocurre esto? En todas las actividades de la vida diaria. En cosas tan simples como levantar una caja o en el gimnasio cuando queremos hacer el levantamiento de pesas, al correr, al saltar. Esta suma de acciones va fatigando la estructura y hace que ceda ante los empujes repetidos. Prueba de ello es que todos hemos sufrido de algún escape de una ventosidad al hacer estos esfuerzos. O más recreativo. Cuando nos esforzamos muchísimo al reírnos, se nos han escapado algunas gotas de orina. Ojo, esto no significa que suframos de incontinencia urinaria, sino que simplemente el suelo pélvico está debilitado ante esa suma de acciones repetitivas y no hacemos nada por ello. Entonces, mientras el ejercicio físico convencional en su gran mayoría aumenta algo o mucho la presión intraabdominal, los hipopresivos la disminuyen. Por lo cual es importante saber cómo y cuándo combinar ejercicios hipopresivos con abdominales convencionales. Ojo, no queremos decir que el ejercicio físico convencional sea malo del todo. Más bien es un acto preventivo ante lesiones, solo que queremos combinarlos con los hipopresivos para obtener los beneficios de ambos y así optimizar nuestro entrenamiento. Aquí les muestro cómo con un abdominal convencional se incrementa la presión del abdomen, el diafragma comprime las vísceras presionan el periné, los transversos se relajan y el periné no se ejercita. Hay sobrecarga sobre esta zona, mientras que en los hipopresivos, los músculos que están alrededor de nuestra cintura se ejercitan, el diafragma se eleva, se anula la presión sobre el periné, por lo cual se encuentra en descarga. Y él se ejercita. Quiero que observen ahora este video. Lo que ocurre cuando una persona tose. Este primer sujeto está entrenado en hipopresivos y este segundo con abdominales convencionales y de hecho tiene una hernia umbilical. Veamos qué ocurre cuando tosen. En el primer sujeto observamos que el abdomen se ciñe, mientras que en el segundo el abdomen evidentemente asciende protruyendo la hernia presente. Esto es un gesto bastante lógico y normal, puesto que el vientre de nosotros se comporta como un globo, y cuando un globo lo aprietas por un lado, se protruye de otro. Si queremos de una forma sencilla
probar cómo está nuestra faja, los invito ahora a que todos se tumben boca arriba, coloquen una mano detrás de nuestro cuello y la otra mano por debajo de nuestro ombligo. Y vamos a percibir qué ocurre en esa mano cuando intentamos elevar la cabeza y el cuello como si hiciéramos un abdominal tradicional. O sencillamente no hagas el abdominal y tose, como en el video que acabamos de observar. Percibe qué ocurre en la mano que está en tu abdomen. Pueden pasar tres cosas. El abdomen asciende, el abdomen se mantiene normal o desciende. Y cada una de estas significa algo distinto. Ya me contarás. Entonces, si los hipopresivos actúan al contrario de los ejercicios convencionales, estos quieren decirle a nuestros músculos que vengan para adentro y que se vengan hacia arriba, como observamos en el vídeo de la persona entrenada. ¿Qué beneficios nos pudieran aportar al ejecutarlos? Los beneficios de esta práctica evidentemente son muchísimos. Basados en la evidencia científica, se ha demostrado que con solo 20 minutos de 2 a 3 veces por semana se logran objetivos medibles a nivel físico-estético y en salud. Los físicos estéticos son la evidencia que se traza a través de medidas fotográficas y el principal y objetivo muy deseado por todos es la reducción del perímetro de la cintura. La evidencia muestra de 2 a 10 centímetros de reducción de 2 a 3 meses. En los hombres esto suele ser más rápido porque lo normal es que ellos tengan un tono muscular por lo general más elevado. Es decir, que los hipopresivos logran que esa barriga se mantenga hacia adentro en estado de reposo y sin el esfuerzo de meterla. Luego encontramos la fórmula anti-aging. ¿Qué significa esto? El envejecimiento postural consiste básicamente en perder altura, ganar curvas en la columna y que la barriga se distienda año por año. Con los hipopresivos surge lo contrario, la barriga se ciñe, elongamos nuestro tronco, mejoramos la postura. Por lo cual, vamos a tener mejor apariencia física y podemos decir que los dolores de espalda que nos hacen curvarnos pueden verse disminuidos, ya que con el entrenamiento postural se normalizan aquellos músculos que suelen estar tensos. Ganamos altura, los espacios interdiscales se abren, el diafragma se estira, se relaja y nuestra columna nos lo agradecerá. Los beneficios en cuanto a la salud. El principal, más notorio, la función respiratoria. Los músculos inspiradores y expiradores son potenciados. En algunos casos, esto soluciona los problemas de asma. En muchos casos mejora la captación y el aprovechamiento de oxígeno. A nivel de hernias, bien sean discales, abdominales, umbilicales, inguinales, vaginales e incluso las pubalgias, se pueden tratar con hipopresivos para disminuir la sintomatología. En estos casos, al realizar los ejercicios, es importante que nos supervise un fisioterapeuta. La diástasis abdominal. Antes hablábamos de la línea alba para poder explicar este punto. La diástasis es simplemente la separación de los músculos rectos abdominales, que puede localizarse muchas veces por encima o por debajo del abdomen e incluso arriba y abajo. Esto ocurre muchas veces durante el embarazo o en el tiempo de posparto. En las mujeres y en los hombres puede ocurrir cuando se ha hecho un levantamiento importante de peso sin los cuidados pertinentes. Preparación y posparto. En Europa, los hipopresivos son conocidos como la mejor recuperación posparto, puesto que ayudan a la mejora postural. Con esto disminuyen el dolor en la zona lumbar, mejoran la diástasis abdominal notablemente,
tonificando esta musculatura, recogiendo las vísceras, recuperando el tono del suelo pélvico, la función sexual, la depresión postparto y un sinfín de posibilidades. Incontinencia urinaria, importante. Fíjense aquí, una musculatura que está débil permite la salida de esas gotitas, mientras que una musculatura está fuerte, comprime. Las investigaciones han demostrado que hay disminuciones elevadísimas de incontinencia urinaria, incluso en personas de edad muy avanzada. Y esto es debido al aumento del sostén que hace el suelo pélvico al ser competente y recolocar la vejiga en su sitio. La sexualidad. Existe una relación estrecha, ya que a nivel fisiológico ambos liberan endorfinas relacionadas con el placer, como son la serotonina y la dopamina. La función sexual está relacionada con el bienestar físico y psicológico. Esto influye evidentemente en la prevención de la disfunción eréctil. Las mejoras en el suelo pélvico también incrementan la calidad de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ahí se aumenta el riego sanguíneo. Existe mayor conciencia de la musculatura perineal. Esto aumenta el deseo y por lo tanto, estar en forma es la clave para rendir a nivel sexual. Rendimiento deportivo. Los hipopresivos son eficaces puesto que ayudan al deportista a mantener el estado óptimo de sus condiciones respiratorias, posturales, resistencia a la fatiga. Ayudan a controlar la ansiedad precompetición. Por eso se recomienda incluirlos en las sesiones de calentamiento y al final del entrenamiento. Es por esto que hablamos que los hipopresivos van más allá de un abdomen plano. Entonces, ¿te gustaría saber cómo realizarlos? Aquí te doy un ejemplo. Fíjate en este primer vídeo, todos los cambios que hace la persona, la basculación de la pelvis, la separación de la zona lumbar con respecto a la torácica, la elongación cervical y la puesta en postura de la cintura escapular. En este segundo vídeo se mantiene la postura y fíjense que justo al exhalar, en la apnea, el abdomen se ciñe, haciendo la cintura más pequeña. Se puede aprovechar también para realizar estiramientos de neurodinamia o miofaciales. Y esta postura, que es muy común, en donde se nota toda la activación de la cintura escapular, B deltoidea. Fíjense cómo justo en la apnea se activa la faja abdominal e incluso se trae la aponeurosis de los músculos oblicuos. Fíjense aquí el esternocleidomastoideo cómo se activa. De esta manera, toda esta musculatura se asciende, permitiendo que las presiones no caigan en esta zona. Por lo tanto, si nos fijamos en el video, se mantenían unas pautas posturales. Observamos que había una elongación cervical, axial, activación de la cintura escapular, entre otros. Y a su vez se mantenían unas pautas respiratorias importantes. Se inspiraba, se expiraba y justo en el momento de la apnea se hacía el vaciado abdominal. Luego de la apnea había una inspiración forzada en donde es importante que el abdomen no se protruya. Manteniendo estas pautas, las primeras veces que hagas los hipopresivos sentirás tensión en diferentes partes del cuerpo al querer adoptar una excelente postura. Son zonas que protestarán y es totalmente normal porque tu cerebro quiere seguir encogiéndose, quiere seguir perdiendo postura. En las primeras sesiones te sentirás incómodo, pero luego te notarás más cómodo, verás mejorías grandes porque tendrás unas fotografías antes y después de practicarlo y te harás mediciones. Es el momento de decirles si tienen alguna pregunta.
Y es el momento también de establecer sus propias conclusiones en base a lo que hemos visto. Yo, desde aquí, les digo que espero que les haya gustado esta mirada distinta. Quiero agradecerles a todos por su asistencia, su tiempo de conexión y atención. Y también invitarlos a que si quieren aprender más sobre este fascinante tema, como una herramienta terapéutica, o a conocer a profundidad los ejercicios, cómo ejecutarlos, cómo organizar rutinas de hipopresivos, que te ayuden a optimizar el tratamiento de tus pacientes e incluso a distancia en estos tiempos que estamos viviendo, o simplemente aprender para ejecutarlos contigo, para mejorar tus condiciones. No te despegues de las redes sociales de Restart y de su plataforma, donde estaremos dando noticias al respecto. Y una vez más, gracias. Aquí les dejo las redes sociales donde pueden encontrarme y mi correo electrónico si tienen alguna duda o consulta. Nuevamente gracias y feliz día.